Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 169. Regresando de los confines sirofenicios. Escrito el 15 de agosto de 1946. Dice Jesús. Aquí pondréis la visión del 15 de agosto de 1944. Jesús cura al niño ciego de nacimiento de Sidón. Es el capítulo que vimos recientemente. Los apóstoles, como hacen frecuentemente cuando caminan, tal vez para hacer menos pesada la monotonía del continuo andar, hablan entre sí volviendo a referir y comentar los últimos sucesos, y algunas veces preguntando al maestro, que generalmente habla poco, aunque sin ser descortés, y lo hace largamente cuando se trata de amaestrar al pueblo o a sus apóstoles, o bien corregir ideas torcidas, o bien consolar a los infelices. Jesús era la palabra, pero no era un hablador. Paciente, cortés como nadie, sin mostrar nunca estar de mal humor para repetir una idea 1, 2, 10, 100 veces, para hacerla entrar en la cabeza endurecida con los preceptos farisaicos y rabínicos, que olvidaba su cansancio y que a veces era tal que se convertía en sufrimiento, con tal de aliviar el sufrimiento moral o físico de alguien. Pero se ve a las claras cómo prefiere guardar silencio, aislarse en un silencio de meditación capaz de durar varias horas, si no lo saca alguien para hacerle alguna pregunta. Siempre va adelante de sus discípulos y siempre con la cabeza un poco inclinada y levantándola de cuando en cuando para mirar el cielo, la campiña, las personas, los animales. Dije mirar, pero he dicho mal. Debo decir para amar, porque es una sonrisa divina con que sus pupilas acarician el mundo y las criaturas. Es una sonrisa de amor. Pues es un amor que se transparenta, que se expande, que bendice, que purifica la luz de su mirada, con la luz de su mirada. Siempre viva, pero vivísima cuando sale de su recogimiento. ¿Qué cosas serán esos recogimientos? Me imagino y estoy segura de no equivocarme porque basta observar la expresión de su rostro para ver que lo son. Me imagino que son algo más que nuestros éxtasis en los que la criatura vive ya en el cielo. Son la reunión sensible de Dios con Dios, siempre presente y unida la divinidad al Mesías, que era Dios como el Padre. En la tierra como en el cielo, el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, que se aman y amándose generan la tercera persona. La potencia del Padre es la generación del Hijo, y el acto de engendrar y ser engendrado crea el fuego, esto es, al Espíritu, del Espíritu de Dios. La potencia se vuelve a la sabiduría que ha engendrado, y esta a aquella que el gozo de ser el uno para el otro y de conocerse por lo que son. Y puesto que todo conocimientos imperfectos, he aquí al Espíritu Santo, he aquí al que, si fuese posible poner una perfección en las perfecciones divinas, se llamaría la perfección de la perfección. El Espíritu Santo, el que con solo pensar en él llena de luz, de alegría y de paz. En los éxtasis de Jesús, cuando el incomprensible misterio de la unidad y Trinidad de Dios se repetía en su sacratísimo corazón, qué completa y perfecta e incandescente, santificante y gozosa, pacífica generación de amor debía brotar y derramarse como calor de un ardiente horno, como incienso de un incensario prendido, para besar con el beso de Dios las cosas que creó el Padre por medio del Hijo Verbo. Por tanto, por amor, por el solo amor, pues todas las operaciones divinas son amor. Y esto es la mirada del hombre Dios, cuando como hombre y como Dios levanta sus ojos que han contemplado en sí al Padre, a sí mismo y al amor, para mirar el universo en el hombre,
Rey de la creación, como Dios. Y así, admirando la potencia creadora de Dios como hombre, y se regocija en poder salvarla en el hombre, como Dios. No se puede, nadie podrá, aunque sea poeta, artista o pintor, hacer visible a las multitudes esa mirada de Jesús que brotaba del abrazo, de la reunión sensible con la divinidad, unida hipostáticamente siempre con el hombre, pero no siempre tan profundamente sensible al hombre, que era redentor y que por lo tanto debía añadir a sus muchos dolores, a sus muchos aniquilamientos, también este grandísimo, de no poder estar más siempre con el Padre, en el vórtice del amor como estaba en el cielo, omnipotente, libre, gozoso. Maravillosa la potencia de su mirada cuando realiza un milagro, dulcísima la expresión de su mirada cuando mira al hombre, tristísima la luz de dolor en sus horas de sufrimiento, pero no dejan de ser miradas humanas, aunque perfecta de expresión. Esta mirada de Dios que se ha contemplado y amado en la triniforme unidad, no puede compararse con algo, no existe adjetivo para ella. La escritora continúa una efusión personal, reverente de amor y de agradecimiento a Jesús, admirando con San Pablo que ninguna cosa creada podrá separarnos de la caridad de Dios que está en Jesucristo nuestro Señor, y repitiendo las palabras de Azarías de ese invierno, Jesús es el compendio del amor de los tres, preguntándose quién podrá alcanzar del cielo este don demasiado grande, este asalto de amor, este éxtasis que no pide que se le regrese todavía, sino que vaya a otros corazones para que se conviertan al amor. Y en una breve nota escribe lo siguiente: vuelvo a leer lo que escribí. Pienso en los teólogos que leerán estas páginas. Tal vez encontrarán errores en mi modo de expresarme sobre el éxtasis, sobre los recogimientos de Jesús. Pero tengan presente que soy una pobre ignorante, que no sé nada de teología ni de términos teológicos y que me esfuerzo en decir lo que veo como puedo y con las frases que mi pobre inteligencia puede expresar. Sigue varias páginas después un dictado en que lamenta de haber perdido la visión porque ayer me sentí arrastrada por ti y todo se perdió en ti, según dice. Y se le respondió revelándosele el gozo del cielo por aquel canto de amor, porque renunciar a la beatitud para que otros alcancen la vida se concede solo a quien estando en la tierra es ya ciudadano del cielo. Tenga en cuenta el lector la humilde profesión de ignorancia teológica de la escritora, al no usar términos técnicos, sino populares con que se refirió el ministerio de la Santísima Trinidad. Y así los discursos de los apóstoles sobre el episodio de Giscala, sobre el milagro del niño ciego, sobre Tolemaida a la que se dirigían, sobre la vía de peldaños cortados en la roja por la que se han adentrado para llegar al último país del confín de Sirofenicia y la Galilea, y debe de ser la misma vista por mí cuando se dirigían a Alejandro Sene sobre Gamaliel, etc. Todas esas ya se acabaron, esto es, quedaron en mi corazón por cuanto me ha sido dado sentir. Digo únicamente que quería decir esto, que los apóstoles, que en los primeros tiempos en que estaban espiritualmente menos formados, perturbaban al maestro con toda facilidad, ahora que están mejor formados, respetan sus aislamientos y prefieren hablar entre sí, unos 2 o 3 metros detrás, solo cuando necesitan de alguna aclaración o algún juicio, o cuando su amor los empuja a él, entonces se le acercan. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.